vamos a ir con los últimos pasos del montaje de la maqueta. Vamos a empezar con la parte de atrás, concretamente vamos a empezar con el portón, que es la pieza Q18, y hay que hacerle una serie de modificaciones respecto a la pieza que viene, ya que es una pieza bastante estándar para las A2, pero en el caso de las M109 Israelis, el carrete de cable que tienen en la parte trasera, ¿vale?, que iría en esta parte de aquí, las piezas israelíes no lo tienen. Con lo cual habrá que tapar pues los dos vaciados que alojarían los soportes del carrete y esta especie de pestañita o de tope que tiene. También en la parte interior de la pieza tendremos que sustituir las asitas por unas más al estilo como las del techo de la torre. Seguidamente pues pondremos las dos piezas B13, aunque dejaremos el portón sin poner para pintarlo por dentro de una forma más fácil. Seguidamente pues se procederá a poner el resto de elementos de la puerta trasera, como son la pestaña de fijación cuando está abierta y otros elementos de la barcaza, como las dos argollas de izado, el gancho de remolque, las dos cajas de respeto que lleva atrás, la rueda tensora con su buje y los rastrillos. También procederemos ya a completar los dos laterales y dejaremos lista la maqueta en este paso para en el siguiente vídeo pues confeccionarnos estas cajas en lugar de con las piezas de plástico que tiene, con madera, que nos quedará más natural y más bonito, y completaremos una serie de detalles que nos quedarán, como son el contenedor este de munición que lo utilizan para guardar un cepillo atacador, y poner la sirga de remolque. Como ya he dicho, las cajas no las realizaremos esta semana, sino que las realizaremos la semana que viene, y os enseñaré cómo hacerlo, y a la vez veremos cómo hacerle los deterioros a las ruedas de marcha del vehículo. Bien, pues ya tenemos confeccionada la puerta trasera de la M109, ¿de acuerdo? Como ya os dije, hemos cambiado las sujeciones para equipos, las hemos cambiado por las de fotograbado, igual que se hizo en el techo. Y se han tapado los dos agujeros de ahí y se ha quitado la pletinita que iba aquí. Esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esta especie de asa, eso creo que lo incorporaron en las A2, o sea, las A1 y las de Vietnam, este asa creo recordar que no lo tienen. De todos modos, tenemos este libro de Berlinden que trae fotos de las M109 y las M108, ¿de acuerdo? En donde se puede observar ese tipo de detalles. Como veis, aquí por ejemplo en la M108, la puerta va abierta a la mitad, la de abajo, y lleva el soporte del carrete, pero no lleva la barra que va aquí abajo. A ver, vamos a ver más. Vamos a ver la M109. Y no veis, y aquí tenemos una M109 A1 que lleva el carrete, pero no lleva la barra de aquí debajo. Y la puerta va en una pieza entera. Y a ver, la M102. Y ya en la M102, como bien veis en esta foto, o en esta otra, ya lleva el soporte del carrete, la manilla de apertura y la tercera barra que llevan ahí detrás. También se ha montado el gancho de remolque,
que es un poco diferente al gancho de remolque habitual de los vehículos americanos, y los soportes de las ruedas tensoras, del buje de la rueda tensora. También se han colocado los tensores propiamente dichos, ¿de acuerdo? Tanto en ese lado como en el otro. Y ahora quedaría simplemente poner el eje, ¿vale?, de la rueda tensora, que son las dos piezas A7 de una de las planchas A. Para colocarlo, simplemente, si os fijáis, aquí tenemos una formita, ¿vale?, y la contraria. Pues hay que meterlo aquí. Y después el amortiguador, ¿vale?, esta parte de aquí del amortiguador, tiene que entrar aquí o aquí, depende del lado en el que vaya puesta la pieza. Bien, y listo. Con esta pieza que acabamos de colocar, las A7, lo que son los bujes del tren de rodaje están completos, ya no hay que tocarlos más. Ahora lo siguiente que haremos será ensamblar los rastrillos y la pieza de fijación de los rastrillos que va aquí. ¿De acuerdo? Va aquí. Así que voy a preparar las piezas para montar uno de los rastrillos y que veáis cómo se hace, y después ya lo pondremos sobre la maqueta. Bien, pues ya tenemos montada toda la parte de atrás de la barcaza, toda la parte lateral izquierda y lateral derecha, junto con las dos cajitas en las cuales se colocan los jalones para puntería. Tenemos puestos los eslabones de respeto y las dos barras que ponen los israelíes, y en el lateral izquierdo hemos colocado las piezas de fijación de las sirgas de arrastre. También se han doblado los dos fotograbados que son para llevar, bueno, que representan, mejor dicho, los anclajes donde se fijan las camillas que llevan en el vehículo los israelíes. Y hemos montado también la sirga de arrastre. La sirga de arrastre se ha montado siguiendo las instrucciones del vehículo, del fabricante, ¿de acuerdo? Se han montado los extremos de la sirga, que son iguales, y después se ha procedido a poner, en lugar del cordel que trae la maqueta, un alambre trenzado de 0,6 milímetros, aunque lo suyo sería de 0,7. Como no tenía de 0,7, pues por no pasarme lo he hecho de 0,6. Respecto al montaje, ya solo nos queda hacer las cajas de emergencia que llevan los vehículos israelíes, que son 4, y en el caso de la Rochef los lleva en los laterales de la barcaza, y en el caso de la Dogger los lleva en la parte delantera. Para este menester vamos a realizar esas cajas de madera con madera, valga la redundancia. Y veremos también cómo se puede realizar el antideslizante en la plancha delantera y cómo realizar el deterioro de los neumáticos. Y con eso ya la maqueta quedará lista para el proceso de pintura. Así que voy a ir preparando las cosas que vamos a necesitar, y vamos a hacer primero pues las cajas de madera para los laterales del vehículo. Bien, pues ya le hemos puesto sus rastrillos al vehículo, ¿de acuerdo? Como veis, esta pieza de aquí se ha dejado móvil porque todavía no está decidido si el rastrillo va a ir en su posición de transporte
o en su posición de despliegue, ¿de acuerdo? Que la posición de despliegue es esta. Como veis, la barrita que lleva colgando en el rastrillo, simplemente al desplegarse, lo que hace es encajar aquí y hacer de tope para aumentar la estabilidad de la pieza al disparar, ya que el rastrillo, la idea del rastrillo en el vehículo es que al disparar absorba el retroceso del arma y se pueda mantener la mayor precisión posible en el disparo. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser reproducir la pieza H1 y H2, que son los dispositivos antiproyección delanteros, con distintos materiales a los que trae la maqueta. Para ello vamos a necesitar mascarilla, una regla metálica, una cuchilla, lámina de estaño, plasticar de 0,25 milímetros y tornillos que tendrán que ser de 0,5, 0,6 aproximadamente de diámetro. Para realizar este proceso, lo primero que vamos a hacer va a ser coger un trozo de mascarilla, vamos a ponerlo en la pieza y con un portaminas le vamos a marcar la forma, ¿de acuerdo? Tendremos que ser lo más precisos posibles, ¿vale? Puesto que encaja justo debajo del faro, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hayamos marcado, procederemos a retirar la pieza de goma, ¿vale? Y pegamos esto sobre la lámina de estaño. Bien, sobre la lámina de estaño. Ahora, con un lápiz que tenga punta, vamos a repasar la forma para que se nos quede grabada en la lámina de estaño. Bien, una vez que ya lo tengamos grabado, simplemente podemos proceder a retirar el trozo de mascarilla, pegarlo un poco más abajo y grabamos otro. Ahora ya lo siguiente que vamos a hacer es recortar la forma que hemos grabado en la lámina de estaño, ¿vale? Con ayuda de la regla y una cuchilla. Voy a poner una cosita aquí para no estropear la superficie de trabajo. Bien, ya tenemos la primera. Bien, ya tenemos el otro. No son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Puesto que la zona circular queda un poco contrapeada, ¿de acuerdo? Queda un poco desviada una con otra. Lo siguiente que tenemos que hacer es ponerle una pletinita que llevan de refuerzo, que es la que sirve para que aprieten los tornillos
y se quede pegada al vehículo. Esa pletina, concretamente, ¿vale? Aquí se puede observar perfectamente esa pletinita que os digo. ¿De acuerdo? Esa pletinita, como veis aquí, tiene 1,5 milímetros de anchura. ¿De acuerdo? Así que nos buscaremos una lámina de plástico, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos. Y cortaremos una tira de 1,5 milímetros. Bien, ya la tenemos retirada, ¿vale? Ahora ya simplemente sería colocarla aquí, pegarla con lámina de... con el cianocrilato y listo, ¿vale? Le haríamos la forma circular, se le practicarían 3 perforaciones y se pondrían los tornillos. Así que voy a proceder a hacer eso fuera de cámara y ahora os enseño cómo queda. Bien, pues ya tenemos confeccionados los 2 dispositivos antiproyección. Ahora ya solo nos queda colocarlos en la maqueta, ¿de acuerdo? De esta forma. Vale. A ver, un segundito. Vale, hay que colocarlos ya en la maqueta. Así, bueno, al revés. Este es el de aquí. Vale, así. Y el del otro lado, lo mismo. Y listo, ya estaría puesta la pieza en su sitio. Con el otro hay que hacer lo mismo. Y listo, ya está puesto el otro, ¿vale? Así que ahora a seguir con el siguiente detalle. Bien, pues vamos a proceder a realizar las 2 cajas de munición viejas que llevan los vehículos israelíes. Bueno, 2 no, perdón, 4 que llevan los vehículos israelíes. Estas cajas se hacen con las planchas de bis y utilizando las piezas que se ven aquí. En mi caso voy a sustituir estas cajas por unas que voy a realizar con madera, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar tiras de madera de las que se utilizan en barcos, ¿de acuerdo? En modelismo naval, de 3 milímetros y de 2 milímetros por 0,6 de ancho. También para reproducir las bisagras de las cajas vamos a utilizar un fotograbado que es de la marca Aber, pero hay uno similar de la marca Voyager Models. A ver qué encuentra aquí. Vale. Este fotograbado. Vale. Y lo que es el cierre lo confeccionaremos con... Joder, me saldrá. Lo confeccionaremos con lámina de plástico o de latón. También le realizaremos los tiradores que llevan en esta zona, ¿de acuerdo? Que son simplemente las 2 asas para levantar la caja y transportarla. La forma en la que vamos a proceder va a ser con medir la longitud de los listones, ¿de acuerdo? Y utilizar principalmente los listones de 3 milímetros para confeccionar lo que son las distintas planchas que componen la caja, y estos refuerzos se harán con los de 2 milímetros, ¿vale? Con estos.
Así que voy a ir cortando los listones que voy a necesitar y ahora sigo explicándoos el proceso. Bien, pues ya tenemos aquí los trozos de madera que vamos a necesitar y aquí ya hemos confeccionado uno de los laterales de la caja. A falta únicamente del sistema para anclar las asas que sirven para trasladar las cajas. Ahora lo que habrá que hacer es plantearse la tapa del techo, que son tres franjas, ¿vale? 3 tiras de madera. Las laterales, la frontal y la trasera, que son 2 tiras. Y el suelo, que son otras 3. En lo que es el suelo y la tapa, hay que añadir unos tacos de madera algo más gordos, como hemos hecho aquí, que se añadirán pues simplemente con 2 tiras de madera una encima de otra para darle un poco de volumen, ¿de acuerdo? Y se colocarán en su sitio. Para pegarlas no usaremos cola blanca, sino que usaremos un cianocrilato, ¿de acuerdo? Del tipo que queramos, es indiferente. Es preferible uno que sea un poquitín líquido para que entre bien en las líneas de unión, ¿de acuerdo? Y nos pondremos sobre una superficie rígida y que nos permita separarlas con facilidad de la superficie en caso de que se nos filtre demasiado pegamento. Entonces, lo que haremos será, como siempre, nuestro pegamento en nuestro tapón de combate, con la aguja bien limpita, que tenga la punta limpia, ¿de acuerdo? Ya sabéis que para limpiar las agujas simplemente es con un mechero, ¿vale? Se acerca y se le quema el pegamento que tenga. Después juntaremos bien las 3 tiras, ¿de acuerdo? Procurando mantener siempre la alineación del lateral en el que hayamos tomado la medida. Ya sabéis que son tiras de 3 milímetros de ancho por 17 para la tapa. Y 3 milímetros por 9 para los laterales. ¿Vale? Simplemente, a ver, que no las he alineado. Ahí, ¿vale? Simplemente para pegarlas, una vez que las tengamos bien alineadas, sujetamos con el dedo pulgar o con el dedo que queramos y le dejamos en la zona donde está la separación entre las planchitas, ¿de acuerdo? Entre las tiras, le dejamos un poquito de pegamento. Una vez que ya le hayamos pegado el pegamento, pues simplemente le daremos la vuelta y, ayudándonos de unas pinzas para sujetarlo, así que le repartimos un poquito de pegamento por la zona donde se unen las tiras. Bien, pues ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Ese mismo proceso se repite con la tapa de opuesta, y con las 2 tapas laterales. Bien, como veis, esta se ha quedado más pegada que las otras a la hora de hacerla porque se ha filtrado un poco más de pegamento. Simplemente para retirarla le pasamos la cuchilla por debajo. A ver, vamos a pasarle mejor esta, ¿vale? Le pasamos una cuchilla por debajo y se despega, ¿de acuerdo?
Ahora lo siguiente sería esperar a que a que seque bien el pegamento, ya que no se puede emplear cianocrilato, y podremos continuar dándole un pequeño lijadito a las piezas, ¿de acuerdo? Para comernos un poco lo que es todo el tema de del pegamento que le hemos puesto, aunque vaya a quedar por dentro, ¿vale? Pero es importante que lo limpiemos un poquito, ¿vale? Y lo siguiente será dejar todas las tiras de madera iguales. Así que voy a parar la grabación un momento, voy a arreglar esas piezas y ahora continuamos. Bien, ya tenemos preparadas las distintas piezas que confeccionan la caja propiamente dicha. ¿Vale? Tenemos todas las pletinas que nos confeccionan lo que es la estructura de la caja y los que son las patas de arriba y de abajo. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar estas piezas, ¿vale? Las patas en sus sitios que están marcados con una línea pintada directamente con un portaminas, ¿vale? Con lo cual esta pieza quedaría aquí, ¿vale? Y otra en el otro lado. Ahí, y en la otra chapa haremos lo mismo con las otras dos patas, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que pegar estas piezas es ultra sencillo. Se pegan, ya habéis visto, directamente con cianocrilato, ¿vale? Y no necesitamos cola blanca ni nada. Os dejaré un enlace a listones de este tipo en las instrucciones, ¿de acuerdo? Uy, en las instrucciones, perdón, en los enlaces de descripción. Con respecto a las cajas, solo nos quedará confeccionar las bisagras, que os lo enseñaré cómo se confeccionan luego después, y quedará lista la caja y podremos reproducir las otras 3 cajas que tenemos que hacer. Así que voy a terminar de confeccionarlas y os enseño cómo quedan. Bien, pues ya tenemos aquí confeccionada lo que es la caja, ¿de acuerdo? A falta de poner las 2 bisagras de la tapa. Para poner las bisagras de la tapa vamos a utilizar este fotograbado de Aber, que nos viene a reproducir pues distintos modelos de bisagras, ¿de acuerdo? Y tiene unas pequeñas instrucciones aquí detrás. Estas instrucciones son bien simples, ¿de acuerdo? Y nos indica que con un alambre de 0,2 podemos coger el modelo de bisagra que queramos y enrollárselo alrededor. Para facilitarnos un poco este trabajo, tenemos una serie de herramientas de diversas marcas, ¿de acuerdo? Como son, por ejemplo, el caso de Voyager Models o el caso de Griffon Models, ¿vale? Que tienen estas herramientas. Estas herramientas, ¿vale? Que ya os las he enseñado en otras mesas, pues nos sirven para hacer las bisagras, ¿de acuerdo? Aquí en el lateral traen una serie de diámetros una serie de agujeros con unos diámetros indicados, ¿de acuerdo? Que son simplemente para pasar un alambre y poniendo la bisagra enrollarla directamente en el alambre. Estos fotograbados también tienen la particularidad de que con estos agujeritos de aquí y estos espacios nos pueden servir para hacer asas de distintos anchos, ¿de acuerdo? Así que nosotros, para el menester que nos va a ocupar ahora, vamos a utilizar este, ¿vale? Luego también necesitaremos pues una cuchilla para cortar
el modelo que vamos a utilizar de bisagra y un poquito de hilo de cobre de 0,3 milímetros, ¿vale? El hilo de cobre, una vez que lo hayamos cortado, pues lo aplanaremos bien, ¿de acuerdo? Lo dejaremos bien recto, ¿vale? Y el propio frote de la regla pues nos va a permitir retirarle el barniz que llevan las bobinas de cobre. Entonces, esto es tan simple como coger, ponerle en el orificio de 0,3 el hilo de cobre, ¿de acuerdo? Atravesar completamente y sacarle por el otro lado, ¿vale? Ahora lo que tendríamos que hacer es coger la bisagra que vamos a utilizar, ¿vale? En mi caso voy a utilizar este modelo de bisagra, a ver, este de aquí, ¿de acuerdo? Que es el más aproximado a las que vamos a ver en las cajas de munición israelíes. Esta bisagra es igual a esta, ¿vale? Así que lo que haremos será ponernos en una regla metálica o en una superficie rígida y retiramos la pieza de una de las dos partes, ¿vale? Procuraremos dejarla bien limpita. ¿Vale? Y lo que haremos será pues simplemente doblarla un poquito, ¿vale? A ver, esperar un momentito que esta no está bien limpia. Bien, lo cogemos así un poquito, lo doblamos un poquitín y ya para terminar de darle la forma, pues simplemente lo meteremos por debajo del alambre que utilicemos, ¿vale? Y terminamos de doblar el hilo de cobre. Uy, perdón, la bisagra. Bien, una vez que ya tengamos la bisagra, ¿vale? O por lo menos esa mitad de la bisagra, sacaremos un poquito el alambre para retirarlo. Bien, una vez que lo tengamos así, ¿de acuerdo? Podremos coger un alicate de punta plana y lo aplanamos bien aplanado de forma que la bisagra en la zona del gozne pille la buena forma de lo que es una bisagra, ¿de acuerdo? Bien. Ahora lo que nos quedará será hacer la otra parte, que se hace de la misma forma, ¿vale? Bien, una vez que ya tengamos las dos partes de la bisagra, simplemente las pondremos las dos en su sitio.
¿De acuerdo? Bien, una vez que tengamos las dos partes en sus sitios enfrentadas, y le colocamos su eje, ¿de acuerdo? Le colocamos su bulón. Entonces, una vez que esté puesto el bulón, aquí tenemos una bisagra, que es, si lo hemos hecho bien, es perfectamente funcional. ¿Vale? Ahora simplemente tendremos que cortar el bulón a su medida y después podremos ponerla en su sitio perfectamente, ¿vale? Para pegarlo a la madera, simplemente con cianocrilato. Pues aquí tenemos nuestra bisagra, ¿vale? Y ahora ya lo dicho, ahora ya es simplemente ponerla en su lugar correspondiente en la caja. Para ello podemos utilizar uno de los cianocrilatos que tengamos, ¿vale? Y listo, papeles. Bien, pues ya tenemos aquí las dos bisagras puestas en su sitio, ¿de acuerdo? Ahí las veis, colocaditas ya en su punto. Y no hay más secreto. El vehículo lleva 4 cajas como estas, ¿de acuerdo? Son simplemente cajas que utilizan los israelíes para llevar cosas a utilizar en caso de emergencia, como por ejemplo pueden ser las raciones de previsión o materiales diversos para utilizar en emergencias. Así que voy a realizar las otras 2 cajas y ya pasamos al siguiente punto, que va a ser bastante más interesante que este. Bien, pues vamos a hablar ahora un poquito de un tema que estáis preguntando muchos, ¿vale? Y es el antideslizante. El antideslizante, como bien dice su denominación, es un material que se incorpora en los vehículos acorazados a partir de manera estándar en los Estados Unidos. Creo que fue a partir del 54 o así, en la guerra de Corea, y en otros países occidentales como por ejemplo España hasta el 78 o el 82, no creo recordar que se montasen los vehículos, ¿vale? Es una superficie normalmente hecha a base de arena para que el calzado agarre en dicho material y no se produzcan resbalones que puedan causar la caída y en consecuencia las lesiones de la tripulación de vehículos. Hay distintos tipos, aparte del de arena, por ejemplo, este es el frontal de una M109 Israelí. Y como veis, en lugar de llevar antideslizante de arena, lleva una serie de barras cuadradas soldadas al aluminio, ¿vale? Y nos encontramos con que la superficie normal que nos encontramos en las maquetas de las M109 es esta. Para reproducir esta superficie antideslizante, simplemente la de las piezas israelíes, ¿vale? Esta. Simplemente vamos a necesitar pues lámina de plasticar de 0,5 milímetros por 0,5, o sea, largueros cuadrados. Y tendremos que cortarlo a las distintas medidas que tiene, porque como bien veis, no todas las barras son iguales. Y por ejemplo aquí queda un espacio, que es donde va una capa de registro para controlar el nivel de aceite de la transmisión. Bueno, perdón, de la transmisión no, de la caja de transferencia. Luego, por ejemplo, en los vehículos americanos que utilizan el antideslizante de tierra, o en los españoles, ¿vale? Tenemos distintos métodos. Tenemos por un lado
las pastas que nos facilita Amomig, ¿vale? Que simplemente se cogen con una espatulilla y se esparcen por la superficie. Y luego tenemos el sistema de VMS, ¿de acuerdo? Que es simplemente un pegamento, ¿vale? A ver, un pegamento y la arena de sílice. Este pegamento lo hay de dos tipos para hacer dos antideslizantes diferentes. Por un lado, un antideslizante, como es el caso de este pegamento, que es un poco más amarillo que el otro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el otro, ¿vale? Como veis, simplemente cambia el tono del pegamento. Este sirve para hacer un antideslizante, ¿cómo decirlo? Descascarillado o del que se reparte a trozos, como llevan los carros pesados americanos. Y este, un estándar más gruesecillo, que podrían llevarlo perfectamente pues vehículos de infantería en la rampa, por ejemplo, ¿eh? O cualquier vehículo con rampa en la superficie de la rampa. Y luego está el sistema Air, ¿vale? De VMS, que se aplica por un lado el pegamento y por otro la pintura con el aerógrafo, teniendo en cuenta que es mucho más fino. Sería el ideal para echar en las M109 o en vehículos de infantería, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el aerógrafo tiene que tener una boquilla de 0,5 milímetros, no menos, 0,5 milímetros o superior, ¿vale? Para poder tirar bien el antideslizante. Como veis, aquí el antideslizante se ha apelmazado en la base del bote, ¿vale? Pero si lo movemos un poquito, a ver, bien, si lo movemos un poquito vemos que se mezcla todo y nos queda como una pintura de color cremita, ¿vale? Como el buff de Tamiya, por ejemplo, ¿eh? Y el fondo del bote está completamente limpio porque está el material bien mezclado, ¿vale? Hemos visto los componentes, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a aplicar los distintos tipos de antideslizante en distintas partes para que lo veáis. Materiales que vamos a necesitar para aplicar el antideslizante. Pues primeramente necesitaremos un pincel, ¿vale? Da igual la medida. Yo en este caso he cogido este de 3 ceros, pero lo puedo cambiar perfectamente por uno más grueso. Mascarilla líquida. Y os preguntaréis ¿para qué? Pues muy simple, porque yo puedo coger y decir, mira, pues alrededor de esta zona no quiero que haya antideslizante. O, por ejemplo, por la zona de aquí, alrededor de este asa, no quiero que haya antideslizante, que es lo normal, ¿vale? Normalmente alrededor de las asas no se pone antideslizante, porque si no, cuando se va a utilizar el asa para abrir la escotilla o la portilla donde está puesta el asa, pues el tripulante se podría desollar la mano al coger para tirar. Por ejemplo, aquí también, en los alrededores de las argollitas de equipo, no suele ponerse antideslizante, ¿vale? Para evitar que se puedan dañar las correas y se partan. Y nada más, ¿vale? Y bueno, para el modelo del antideslizante fino, pues necesitaremos un aerógrafo con, como ya os he dicho, boquilla y aguja gordas, de 0,5 por lo menos, ¿vale? Así que ahora voy a preparar las cosas y un tapón para echar dentro el pegamento, ¿vale? Así que voy a preparar las cosas y voy a proceder a enseñaros cómo se hace. Bien, pues vamos a comenzar a aplicar el antideslizante, ¿de acuerdo? Ya hemos preparado las piezas que vamos a utilizar para mostraros los ejemplos del antideslizante, ¿de acuerdo? Simplemente se les ha aplicado un poquito de mascarilla líquida de Vallejo, que ya la habéis visto antes, en las zonas donde no queremos que se adhiera el pegamento, ¿de acuerdo? Como veis, toda la tornillería, alrededor del asa para la portilla, de los
las asas para fijación de equipo y la tornillería del vehículo, ¿vale? De la tapa del motor. Voy a utilizar en este de aquí, en la más grande, voy a utilizar el sistema Air, en este el desconchado y en este el sistema normal. Bueno, para empezar a trabajar estas piezas, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es en un tapón normal y corriente, ¿vale? Vamos a retirar esto de aquí para que no moleste. En un tapón normal y corriente, pues vamos a depositar un poco del pegamento, ¿de acuerdo? Estos botes de pegamento, bueno, estos botes en general llevan un sistema de seguridad y no se pueden abrir de manera normal. Para abrirlos hay que presionar hacia abajo un poco y girar. Como los botes de pegamento de Umbrol, igual. O los de disolvente, por ejemplo, ¿vale? Entonces, depositamos aquí en el tapón unas gotitas de pegamento, no hacen falta muchas, el pegamento cunde bastante. Lo volvemos a tapar para evitar accidentes y con el pincel cogemos el pegamento y como si fuéramos a pintar la pieza. ¿Vale? Lo normal es que el antideslizante se aplique en lo que es la zona central de las piezas, ¿vale? Y sin llegar a tocarnos en las bisagras. Si por lo que sea tocamos las bisagras o nos acercamos mucho a los bordes, no pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada, porque luego se puede corregir utilizando o alcohol o la punta de una cuchilla. Vale, una vez que lo tengamos ya aplicado el pegamento, ¿vale? Simplemente nos ponemos encima de un folio, ¿de acuerdo? El bote de la tierra también se abre igual que el del pegamento, ¿vale? Y simplemente cogemos y le echamos la tierra sobre el pegamento, ¿vale? Fijaros cómo ha quedado, ¿vale? Que se ha quedado pegada la tierra. Una vez que se haya secado el pegamento, le podremos pasar con un pincelito, ¿vale? Y podremos quitar el exceso, ¿vale? Un pincel plano y simplemente le pasamos el pincel y le quitamos el exceso. ¿Vale? Una vez quitado el exceso, lo que podemos hacer es simplemente con una cuchilla, un bisturí o lo que tengamos a mano, podemos corregirle los bordes para que nos quede lo más igualitario y lo más recto posible. ¿Vale? Simplemente cogeríamos con la cuchilla, ¿vale? Y le pasaríamos un poquito por el borde. Esto es preferible hacerlo cuando aún está seco para evitar dañar la pintura, la cuchilla, perdón. ¿Vale? Puesto que cuando se seque el material y el pegamento esté todavía fresco y el pegamento esté ya seco, lo único que vamos a hacer va a ser trabajar contra una lija, ¿vale? ¿Vale? Ya, simplemente podríamos pasarle con un pincel y terminaríamos de dejarlo lo más limpio posible. ¿Vale? Y ya sería dejarle que seque completamente. Ahora, el sistema Scratch, ¿vale? El sistema de los carros pesados americanos.
por ejemplo. Mismo proceder, ¿vale? Hemos depositado el pegamento en el tapón y lo repartimos por la superficie. Estos pegamentos son especiales, ¿de acuerdo? Y reaccionan a la superficie del plástico. Pero concretamente, huele un poquitín más que el otro. Bueno, huele bastante más que el otro, pero es un pelín más flojo, ¿vale? No es tan adherente. Y una vez que le hemos echado a la tierra, pues volvemos a proceder con el pegamento, ¿eh? Y fijaros cómo se va retirando el antideslizante, ¿vale? Y vamos controlando por dónde va quedando adherido. A mí este es el que menos me gusta, sinceramente. Yo no he llegado a controlarlo del todo nunca. Y ahora vamos a por el más finito de todos, ¿vale? Que es el Air. Si lo hemos hecho bien y hemos puesto un papel, como me habéis visto poner a mí, lo bueno de esta tierra es que podemos coger el propio bote del material, ¿de acuerdo? El propio bote de la arena de sílice. Podemos abrirle, quitarle el pitorrito, que entra simplemente a presión, y podemos guardar nuevamente esta arena, ¿vale? Bien. ¿Vale? Y lo volvemos a cerrar. Bien, para el sistema Air, ¿vale? El que se aplica con el aerógrafo. Primera parte, igualito a los anteriores. Se deposita un poco de pegamento en un tapón. Y después, con ayuda de un pincel, se reparte en la superficie que queramos aplicar. Bien, una vez con este sistema, con el sistema Air, que hayamos aplicado el pegamento, vamos a tener que esperar al menos 60 minutos, ¿vale? Para que se autonivele la capa de pegamento que hemos aplicado y después podamos darle el material antideslizante, ¿de acuerdo? Así que vamos a esperar el tiempo indicado, como ya he dicho, 60 minutos, y procederemos ya con el aerógrafo a aplicar la capa. Bien, pues una vez que hemos dejado pasar la hora de secado mínima que hay que dejar para que la capa de pegamento se nivele, vamos a proceder a echarle la pintura con la capa de antideslizante con el aerógrafo. Para ello vamos a tener que añadir un nuevo elemento para protección, ¿vale? En este caso, una mascarilla para elementos aerosoles, ¿de acuerdo? Para protegernos las vías respiratorias. Una vez que tengamos puesta la mascarilla, pues podremos proceder a... Bueno, mascarilla y protección para la vista, ¿de acuerdo? Puesto que el antideslizante irrita las vías respiratorias y puede ser peligroso si nos cae en los ojos, ¿de acuerdo? Pues una vez que ya tengamos preparadas las cosas, nos ponemos la mascarilla y vamos a proceder a pintar la pieza, como si fuéramos a pintar una pieza normal y corriente,
No es necesario que echemos una capa generosa, ¿vale? Simplemente que veamos que la superficie pues simplemente queda cubierta, ¿de acuerdo? Queda cubierta por el material. Una vez que lo tengamos aplicado, ¿de acuerdo? Pues podremos echarle, tendremos que aplicarle un poquito de calor con un secador de pelo. Bien, una vez aplicado, pues simplemente con un secador de pelo del típico que utilizan las mujeres para secarse el pelo después de ducharse y demás, le aplicaremos un poco de calor con cuidado de no pasarnos y le aplicamos el secador y dejaremos secar al menos durante 1 o 2 horas antes de proceder a quitar los restos que no nos interesan, que son precisamente los que están en las zonas que no tienen pegamento o que directamente no ha adherido el pegamento, ¿de acuerdo? Así que vamos a dejarle secar esa horita o 2 horitas y ahora continuamos. Mientras se secan nuestras piezas, podemos proceder a limpiar el aerógrafo. Este material se limpia tan fácilmente como con agua. Agua del grifo, de la que todos tenemos en casa y que ahora les ha dado por cortar por la sequía. ¿De acuerdo? Simplemente agua, echamos agua en abundancia en la copa del aerógrafo. Vale. A ver, voy a cerrar un poquito el paso de aire. Y listo. Y ya, pues el aerógrafo lo guardamos para la siguiente vez que necesitemos usarlo. ¿Vale? Que ya va a ser dentro de nada, porque ya estamos con las últimas cositas. Así que voy a esperar a que sequen esas piezas correctamente y ahora después las limpiamos y las despejamos para que queden bien. Bien, pues transcurridas ya las 2 horas, podemos retirar el sobrante. Para retirar el sobrante simplemente podemos coger un pincel, ¿vale? Y pasar por la zona donde queremos retirar el sobrante, ¿de acuerdo? Vale. Si vemos que no sale todo, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer es coger un poquito de agua y darle con un poquito de agua. En este caso, como aquel que dice, no hace falta, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver cómo se realizan los deterioros en las gomas de las ruedas, ¿de acuerdo? Las piezas de artillería, al igual que los carros de combate, sufren daños en las ruedas de marcha. No al mismo nivel, ¿de acuerdo? Puesto que las piezas de artillería no suelen andar por pedregales, como puede hacer un carro de combate, por ejemplo. Y también pueden sufrir daños por el interior de
de los rodillos por las ruedas de marcha, perdón, por los dientes los dientes guías de la cadena, o porque se metan piedras dentro de la cadena y dañen las ruedas. Para simular esos daños, simplemente vamos a necesitar una cuchilla y un poco de pegamento extra thin de tamilla, ¿de acuerdo? La forma de proceder es tan simple como coger e ir dando pequeños cortecitos en la rueda, ¿de acuerdo? Entonces esos cortecitos veremos que nos quedan cantos vivos, pero no pasa nada, porque luego cuando le apliquemos el pegamento, ¿vale?, se suavizarán. Muchos rodillos llevan la goma dañada por esta zona de aquí interior, ¿de acuerdo? Porque le dan golpes los cantos. Entonces, para producir un daño aquí, por ejemplo, en esta zona, simplemente pasaremos la cuchilla apoyándola en el pequeño cantito que tenemos ahí, ¿vale? Y recorriendo el rodillo. Y si la ponemos de forma inversa, con el canto hacia arriba, conseguiremos que vaya abriéndose poquito a poco el surco, ¿de acuerdo? Fijaros cómo se va abriendo el surco según vamos dándole pasadas. Y cuando ya tengamos un poquito abierto el surco, simplemente metemos la punta y atacamos lo que es el flanco de ese surco. Si vemos que no podemos, pues abrimos un poco más el surco, ¿vale? Incluso le podemos ir cambiando el ángulo de la cuchilla, ¿vale? ¿Vale? Fijaros. Cómo se le ha producido el daño, ¿vale? Normalmente en la zona exterior, ¿vale? En esta zona exterior de la rueda, el daño se produce por proyección, ¿de acuerdo? Porque saltan las piedras, golpean la goma y la deterioran. Y en la zona interior se producen pellizcos, ¿vale? Y es más habitual que se produzcan en la zona del canto, ¿de acuerdo? Tenemos que procurar que cuando hagamos los daños, se tienen que producir de forma irregular y por el borde, ¿vale? Fijaros cómo si abusamos un poco de la fuerza y la forma de hacer el triscado, la rueda se nos queda blanca del deterioro que sufre el plástico, ¿vale? Y es simplemente metemos y triscamos, ¿vale? No es seguir el corte, ¿de acuerdo? Es meter la cuchilla y no es sacarle al final limpio, ¿vale? Sino meterle y girarle, como si estuviéramos cortando patatas, ¿vale? Vamos a terminar de hacerlo en esta rueda y en las restas, en el resto de ruedas, pues podremos hacerlo así. Hay que tener en cuenta que todas las ruedas siempre tienen un margen, ¿vale? Antes de cambiarse por deterioro, ¿vale? Normalmente si un deterioro en una rueda es, por ejemplo, como el que hemos hecho aquí, ¿vale? Que sea un poco más de la mitad del ancho de la goma, la rueda ya se debería de cambiar, ¿de acuerdo? O sea que si le hacemos daños ligeros,
le podemos realizar daños ligeros en el canto, ¿eh? Y listo. Una vez que le hayamos producido ya los daños, procuraremos ir con mucho cuidado, ¿eh? Preferiblemente coger así, ¿vale? Con unas pinzas, ¿vale? Y le damos con un poquito de pegamento en las zonas que hemos deteriorado, ¿vale? Y una vez que se haya dado el pegamento, pues lo podemos dejar en un sitio para que se seque, ¿vale? Ya que el pegamento nos va a servir para suavizar un poquito los deterioros, ¿eh? Vale. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ahora ya sería dejar secar el pegamento y la rueda estaría lista. ¿De acuerdo? Una vez que ya hayamos realizado los deterioros en las ruedas que queramos, ¿vale? Recordad que no tiene por qué ser en todas, ¿eh? Lo que haremos será proceder ya, si queremos o no, a ensamblar las ruedas con su correspondiente canutillo de goma negra. Esto, por así decirlo, va a ser lo último que veamos, y ya la semana que viene empezamos con el proceso de pintura, de preparación de las piezas y la pintura del vehículo. Antes de empezar con la pintura del vehículo, os enseñaré algunos truquillos del aerógrafo que a lo mejor algunos no conozcáis y otros puede ser que lo conozcáis. Así que con esto y un bizcocho, la semana que viene otro vídeo. Hasta luego.